La Oficina de Derechos Humanos, 34 años trabajando por la justicia y la vida de los pueblos en Amazonas. En los siguientes minutos estaremos acompañándolos desde los controles. Hoy Josmar Cayupare, en sustitución, supliendo a Jesús Pantoja, quien se encuentra en actividades propias de la Navidad. Y quien les habla, Héctor Escandel García. Derechos humanos y ambientales. Estos son los acontecimientos, hechos y personas que marcaron nuestra historia. Vive tus derechos. A las 11:05 damos inicio a nuestra sección de efemérides para recordar a personas, a eventos significativos en materia de derechos humanos. Hoy día jueves 6 se celebra el día o se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Un problema que venimos siguiendo desde hace tiempo, del que estamos conscientes de su existencia y que no hemos logrado erradicar. Ese es otro pasivo que tenemos por ahí. Además va a ser el Día Internacional de la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la guerra y en los conflictos armados, otra víctima. Además de la sociedad, de las personas, de los inocentes, de los que en la mayor parte de los casos no tienen nada que ver. El ambiente también es víctima de esas formas de violencia. Y celebramos también el Día contra el Paludismo en las Américas, una enfermedad que entendimos casi erradicada hace algunas décadas y que ha resucitado para pesar de todos nosotros. En el año 1888, el 6 de noviembre, fallece quien se llamaba William Wells Brown. ¿Quién fue él? Un abolicionista, un historiador y conocido también por ser el autor de una novela llamada Clotel. Clotel se convirtió en la primera obra novelística escrita y publicada de un autor afroamericano. En el año 1970, el 6 de noviembre, un día como hoy, fallece Agustín Lara. Para los melómanos, a la gente que le gusta la música latinoamericana, Agustín Lara fue un extraordinario autor. Produjo muchísimas canciones que, aun cuando no las asociemos directamente con él, la mayor parte de nosotros tiene algunos versos en la memoria siempre. Se conmemora mañana, día 7, el Día del Obrero Educacional. Mañana viernes 7, Día del Obrero Educacional. Nuestro saludo a todos aquellos que prestan sus servicios para apoyar el proceso educativo de sus espacios. Nuestro reconocimiento para ellos. Va a ser además el Día del Periodista Deportivo. Y bueno, en nuestro Puerto Ayacucho, en nuestro Amazonas, tenemos varios destacadísimos periodistas deportivos. Yo voy a mencionar solo a quien entiendo, uno de los padres de esta especialidad aquí, profesor Humberto Carreño. Además va a ser el Día Internacional de la Física Médica. Física médica. La aplicación de la física a la salud, ¿verdad? Y por cierto, hablando de eso, en 1867 nace Marie Curie, conocida también como Madame Curie, investigadora
francesa, que tiene la particularidad de ser la única premiada 2 veces con el Nobel en 2 categorías distintas. Primero en física en el año 1903 y luego en química en el año 1911. Y fue precisamente la descubridora de la radioactividad. Y fue la radioactividad precisamente quien la llevó a la tumba. En 1873, durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, aquí en Venezuela, se realiza el primer censo poblacional. Y para aquella época se contabilizaban 1.784.194 habitantes. Es decir, que en unos 152 años la población ha pasado de esa cifra a más de 30 millones de habitantes aproximadamente, ¿verdad? Además, en aquel momento se destacaba que la entidad federal más poblada de Venezuela no era Caracas, era el estado Guárico, que concentraba 191.000 habitantes. En el año 1878, el 7 de noviembre, nace Lise Meitner, una investigadora austríaca a quien le debemos el descubrimiento de la fisión nuclear. Ese proceso que permite la liberación de energía en enormes magnitudes, que puede ser aprovechada para bien, pero que también ha sido mal utilizada para la violencia, para la confrontación. En el año 1917, el 7 de octubre, se reconoce como la fecha de inicio de la llamada Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre en Rusia, en la Rusia zarista, que dio lugar al surgimiento posterior de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la primera expresión real del socialismo como sistema de gobierno, sistema político, económico y social. En el año 1962, el 7 de octubre, fallece Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt, además de haber sido la esposa de Franklin Delano Roosevelt, es reconocida por su participación en la construcción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, actuando como presidenta de la comisión que se encargó de esa labor. Esa Declaración Universal todavía afortunadamente nos acompaña, afectada, atacada, pero ahí está. El sábado 8 va a ser el Día Mundial de la Radiología, el Día Mundial del Urbanismo, el Día Mundial de la Filantropía, el Día sin Wi-Fi. ¿Será que podemos vivir el día sábado sin Wi-Fi? Y además en Venezuela se conmemora el Día de la Gaita, el Día del Gaitero, un poco en recuerdo del fallecimiento de Ricardo Aguirre, quien es un precursor de este renglón musical. En 1793, el 8 de septiembre, se produce la inauguración del Museo del Louvre, ese que acaban de robar, ese que está en París. Pero la particularidad es que por primera vez las grandes obras artísticas de aquel momento, parte de ellas, son puestas a disposición, digamos, del público en general. El público tiene acceso a esas obras que habían estado restringidas a algunos sectores de la población más privilegiados desde el punto de vista económico, que las acaparaban para su disfrute. A partir del Museo del Louvre, pues todas estas expresiones artísticas han ido poniéndose al servicio del ser humano. En
1890, el 8 de noviembre, fallece Cristóbal Rojas. Cristóbal Rojas fue un artista plástico, un pintor. Muchas de sus obras están presentes en los espacios de gobierno de este país, el Congreso de la República, distintos museos. Cristóbal Rojas tuvo la oportunidad de alguna manera de vivir esa etapa post-independencia inmediata, donde algunos de los próceres de la independencia todavía permanecían con vida. En 1895, Wilhelm Röntgen descubre los rayos X, la posibilidad de ver a través de la piel. Esos rayos X, o el descubrimiento de los rayos X, además de ser un enorme avance científico que contribuyó al avance, al adelanto en materia de salud, le significó a él el Premio Nobel de Física del año 1901. En 1902, un año después, nace Lucila Palacios. ¿Quién fue Lucila Palacios? Lucila Palacios fue, en primer lugar, una venezolana, ¿verdad? Escritora, diplomática, política, cuyo nombre real fue Mercedes Carvajal de Arocha. Tiene además la particularidad de haber sido la primera mujer electa como senadora de la República en el marco de la Asamblea Constituyente del año 1948. Lo hizo acompañada de otra mujer también que merece nuestro reconocimiento, Cecilia Núñez de Sucre. En 1923 nace Jack Kirby. Jack Kirby fue coinventor del llamado circuito integrado, el chip, ese que nos ha permitido desarrollar de manera exponencial las telecomunicaciones, ¿verdad? Además fue inventor de la calculadora de bolsillo, de la impresora térmica, entre otras cosas. Y en 1986 se inaugura formalmente el complejo hidroeléctrico del Guri, conocido después como Raúl León y hoy complejo hidroeléctrico Simón Bolívar, la mayor obra de ingeniería en Venezuela. La obra que significó muchas cosas, pero fundamentalmente la coherencia, el consenso entre los distintos gobernantes que se encargaron de dirigir los destinos de la República durante muchos años, lograron al final construir ese enorme equipamiento. El día domingo 9 va a ser el Día Mundial de la Adopción y el Día del Abrazo en Familia. No esperen hasta el domingo para abrazar a su familia. Háganlo siempre, ¿verdad? El abrazo tiene muchas cualidades en materia de salud. En el año 324 después de Cristo, se consagra la Catedral Archibasílica del Santísimo Salvador del Mundo y de los siervos Juan Bautista y Juan Evangelista. Eso ocurrió en Letrán, Roma, y tiene la particularidad de haber sido la primera iglesia, ¿verdad?, formal como infraestructura. Es la más antigua y fue erecta durante el papado de Silvestre I. En el año 1794, el 9 de noviembre, Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado y pone fin a la Revolución Francesa. Suple el directorio con el consulado y marca un camino que la humanidad entera va a seguir. A partir de ese momento, la Revolución Francesa, con sus principios que de alguna manera inspiraron la declaración posterior de los derechos humanos, pues en aquel momento fue coartado en su evolución por sus propias causas, por sus propias razones. En 1914 nace Hedy Lamarr. Hedy Lamarr es conocida por la mayoría de la gente que la llega a conocer como una actriz del cine
de las primeras etapas del cine. Pero además esta dama, Hedy Lamarr, es precursora de las comunicaciones inalámbricas a larga distancia, es decir, fue una inventora. Eso que disfrutamos hoy, el wifi, el internet y todas estas cosas, en parte se lo debemos a esa señora, Hedy Lamarr. En el año 1989, el 9 de noviembre, cae el llamado Muro de Berlín, esa vergüenza que separó a la sociedad alemana en aquel instante, pero que tenía un significado mucho mayor, ¿verdad? La separación del mundo en dos visiones. Y en el año 2007 fallece Luis Herrera Campins, quien fue presidente de la República de Venezuela. El lunes 10 se inicia la Semana para la Paz y el Desarrollo, la Semana Internacional para la Paz y el Desarrollo. Dos elementos que todavía estamos en proceso de construcción, que necesitan del mayor apoyo de todos. Va a ser el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, y va a ser el Día Internacional de la Contabilidad. Entiendo que también será el Día del Contador Público. Vaya hacia ellos nuestra felicitación, nuestro reconocimiento adelantado. En 1483 nace Martín Lutero, impulsor de la Reforma Protestante, esa que dividió la Iglesia católica, apostólica y romana, con un significado político, social y económico también muy relevante. En 1873 nace en el Zulia Adolfo D'Empire Andrade, y este hombre, este señor, fue el fundador de la Cruz Roja en Venezuela, la organización que hoy está presente en todas partes del mundo y sobre todo apoyando a la gente, a las personas en el marco de los escenarios de violencia. Pues nuestro reconocimiento para todos ellos. En el año 2008 muere Dorothy Vaughan. ¿Quién fue Dorothy Vaughan? Fue otra contribuyente, otra científica contribuyente al desarrollo de las telecomunicaciones, una experta en programación cuyos cálculos aseguraron el éxito en el lanzamiento de los satélites artificiales, eso que ayudan a la comunicación. Y en el año 2022, hace apenas 3 años, Rafael Cadenas, nuestro poeta venezolano, es reconocido con el premio Cervantes de literatura. El martes 11 va a ser el Día del Soltero. ¿Qué hay solteros? No hay solteros, nadie levanta la mano aquí. No hay solteros, pero sí hay por ahí en la calle. Nuestra felicitación para ellos. Y va a ser el Día de Luis Aparicio, otro venezolano ejemplar, nuestro beisbolista, Salón de la Fama del béisbol profesional. En 1888 fallece Lucrecia Mott. ¿Y quién fue Lucrecia Mott? Lucrecia fue una activista, sufragista, una promotora de los derechos de la mujer, y fue una de las organizadoras de la primera convención de mujeres en procura de sus derechos al sufragio y a otros derechos, ¿verdad? Eso se conoce como la Convención de Seneca Falls en Estados Unidos. En 1918 se pone fin a la Primera Guerra Mundial con la firma del armisticio, que construye un nuevo orden internacional. Y en 1949, los Morros de San Juan, aquí en el estado Guárico, son decretados monumento nacional. También el 11 de noviembre, la UNESCO aprueba la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Un mandato de cómo abordar el tema del conocimiento acerca del genoma humano, establecer límites éticos y morales. El miércoles 12
Se va a celebrar el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad y el Día Mundial del Ballet. Y en 1651, el 12 de noviembre, nace Juana Inés de la Cruz, que además de religiosa fue una escritora, pero además de escritora fue defensora de los derechos de la mujer, fundamentalmente para que la mujer tuviese acceso a la educación y a la libertad de pensamiento. 1651. Y en 1923 nace Alirio Díaz. Alirio Díaz fue un extraordinario músico, guitarrista, ejecutante de la guitarra clásica, maestro de múltiples generaciones en Venezuela y en el mundo. Ponte al día y vive tus derechos. En nuestro repaso de los contenidos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hoy vamos a hacer lectura del artículo 326, que nos habla precisamente de la corresponsabilidad. Y nos dice: la seguridad de la nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico y militar. La corresponsabilidad. Así como tenemos derechos, también tenemos deberes. La protección y cuidado de la casa común está en nuestras manos. Vive tus derechos. Bien, vamos a nuestra sección, a nuestra reflexión semanal en materia de derechos humanos. Lo haremos parafraseando a Willy Colón y a Rubén Blades. La vida te da sorpresas. La vida te da sorpresas. Un musulmán socialista acaba de ser electo alcalde de la ciudad de Nueva York, 24 años después de los atentados esos violentos de los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas. En ese marco, 24 años después, un musulmán es electo alcalde. Amanecerá y veremos, ¿verdad?, dijo alguien por ahí. Lo cierto es que vivimos en un mundo cada vez más polarizado, donde unos y otros, esos extremos, basados en una supuesta superioridad moral, pretenden imponer sus interpretaciones sobre la vida. Y sobre eso hay que reflexionar, la necesidad de rescatar espacios. Y mientras tanto, la violencia, los conflictos, las guerras continúan. Y hemos sido testigos estas semanas últimas como, poco atenuados los efectos del conflicto en Gaza, empezamos a hablar, no con mucha fuerza, pero por lo menos a asomar situaciones que están ocurriendo en Sudán y en Nigeria contra la población cristiana. Ojalá estos hechos sirvan para reaccionar oportunamente, buscar los acuerdos, los consensos que superen la intolerancia ante la diversidad y podamos realmente encaminarnos hacia la paz.
Vive tus derechos, un programa para sentir y vivir las luchas de los pueblos que exigen sus derechos. En materia de ecología integral, pues decirles que hemos estado revisando algunos informes que publican las agencias internacionales, las agencias multilaterales, en este caso referidos a la situación de los sistemas agrarios en el mundo y la alimentación, ¿verdad? Por un lado, en el marco de la COP30, pues sigue destacándose el rol que desempeña la actividad agrícola, el modelo dominante de la actividad agrícola en cuanto a su contribución a la emisión de gases de efecto invernadero, que oscila alrededor del 30% de todos esos gases. Quiere decir que el modelo de producción agroalimentaria dominante pues pareciera no servir a los propósitos de detener el cambio climático. Y ante ello, pues hay muchas observaciones, muchas recomendaciones que van surgiendo de los estudios, ¿verdad? Por un lado, el reconocimiento de que la desnaturalización del mundo rural ha significado, pues, más prejuicios que beneficios, que hemos fortalecido situaciones de dependencia, que la alimentación parece haberse convertido fundamentalmente en un negocio antes que una acción para satisfacer las necesidades humanas. Esas son realidades. Vemos como una economía volátil, los costos de producción tienden a aumentar y paralelamente la respuesta parece ser construir más burocracia, más legislación, más restricciones. Y todo ello siempre ha derivado y continuará derivando, mientras no hagamos otra cosa, en aumentar el costo de la vida, en perjudicar al consumidor final, que cada día ve más limitadas sus posibilidades de acceder a una alimentación sana, una alimentación suficiente. Entonces, esas ideas de acercar a la producción la producción al consumo, hacer las cosas más directas, aprovechar las potencialidades locales y el desarrollar estrategias basadas en la agroecología se convierten cada día más en una necesidad urgente. 11:32, vamos a ir a la pausa y ya retornamos. Retomamos nuestro programa, su programa Vive tus Derechos, en nuestra sección de Conversando. Lo vamos a hacer un poco en el marco de la próxima celebración el sábado 8 del Día Mundial de la Filantropía. Entendida esta filantropía como el amor por la humanidad, ¿verdad? Y la generosidad como norma de conducta, una generosidad desinteresada, en consecuencia no solamente basada en la posibilidad de dar dinero, de dar limosna, sino que tiene que ver también con dar otras cosas, amor, tiempo, trabajo, etcétera, etcétera. Para conversar sobre este tema hemos invitado al abogado Rodolfo Noguera, a quien conozco desde hace algunas décadas, que sé que ha, como todos, evolucionado en la vida, ¿verdad? La vida nos va dando escenarios de actuación. Yo lo conocí como mecánico, si no recuerdo mal. Luego, en su trajinar, pues al final terminó siendo abogado de la República. Pero además es un hombre que desde hace ya muchos años viene demostrando precisamente esa vocación de servicio. Un servidor social. De alguna manera hoy creo que preside también la asociación o la fundación Amigos del Pie Diabético, ¿verdad?
por una labor por la cual ha sido ampliamente conocido en Puerto Ayacucho, en Amazonas en concreto, ¿no? Esa vocación de servicio. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, mi profe. Agradecer y bueno, disertar sobre lo que es la filantropía, ¿no? Algo que está desaparecido, o sea, lo tenemos, pero que no lo aplicamos, tal vez por cierta circunstancia, a lo mejor, no sé, mucho será miedo, falta de recursos, o muchos creerán de que la filantropía es algo que es basado a una participación que te da el Estado, o de algún modo alguna ayuda económica que te pudiera dar algún empresario, pues viéndolo desde ese punto de vista. Pero la filantropía va más allá, como usted lo describió, ese amor, ¿verdad?, de promover el bienestar a los demás. Es un amor que en sí, como usted lo ha dicho, yo nazco dentro de ese ser humilde de la señora Natividad. Ahí empiezo a adquirir todo esto, formaciones, todas estas orientaciones, toda esta educación que me conlleva y va cimentando pues esta filantropía, que de una u otra manera, como usted dijo, bueno, pasé varios espacios, por lo menos fui Guardia Nacional, de Guardia Nacional me gradué de mecánico naval, después mecánico diésel, estuve trabajando con PDVSA, posteriormente me vengo al estado de Amazonas, y incursiono como mecánico gracias a la oportunidad que me da el ingeniero Alejandro Zambrano Landini en el Ministerio de Ambiente. De ahí posteriormente empecé a estudiar mi carrera de abogado, la cual me gusta mucho, en realidad me identifico con ella, y me pasé a la misión vivienda, y obviamente así con el pasar del tiempo llegué a la consolidación de una fundación, porque también pasé por los consejos comunales. Acuérdense que nosotros tuvimos aquellos encuentros cuando vino el profesor Tallardá sobre los biodigestores, todo ese proceso. O sea, es un trabajo que ha ido poco a poco consolidando, pues, y dándole esa formación a esa filantropía que me llevó, que me condujo a ese momento que Dios te pone o te coloca en el momento preciso. ¿Me entiendes? Que a lo mejor tal vez por desconocimiento o por cualquier otra situación que muchas veces uno coloca, que no es barrera, uno mismo pone el impedimento y no la desarrolla. Pero bueno, yo decidí emprender con un compañero de muchacho joven, como de 25 años, 30 años, tenía pie diabético y yo tenía el carro nuevo que nos los habían asignado, y bueno, mano, yo te doy mi oportunidad, mi amor, mi cariño, mi solidaridad de ir hasta San Juan de los Morros. Y eso fue un proceso, eso nos marcó a que hoy en día, ¿verdad?, ya a partir del 2018, noviembre del 2018, nosotros registráramos una organización, porque eso fue, te estoy hablando del 17 de mayo del 2018, ese evento con él, que él falleció. Posteriormente, en noviembre, se da el registro como tal formalmente, porque ya empezaron los detractores, vamos a decirlo así, a verte como una competencia, a verte como que si es que tú le estás quitando sus espacios. Aquí no, que tampoco vamos a entrar a detallar eso, pero bueno, nosotros cumplimos nuestra formalidad jurídica y hoy en día somos esa organización que hemos atendido a más de 600 pacientes prácticamente con diabetes, complicaciones, ya sea a través de enfermedades hepáticas, ya sea enfermedad renal, ya sea visual, ya sea de pie diabético o de úlceras vasculares como tal. Sí, muy... El mundo, estamos viviendo un momento histórico complejo, ¿no? Voluble, cambiante, convulso. Y cuando uno observa este mundo y trata de analizarlo, pues pareciera ser que se están imponiendo conductas no muy buenas desde el punto de vista de la intolerancia, de la polarización, de la falta de solidaridad, ¿verdad?, de la violencia en sus múltiples expresiones. Sin embargo, el mundo es mucho más que eso. Todavía hay muchísima más gente buena, muchísima más gente que mantiene, trata de defender esos valores que no es resultado del proceso evolutivo.
tú explicas un poco cómo has derivado desde tu formación inicial hasta aquí. Yo entiendo que todos nosotros pasamos por un proceso donde vamos solidificando nuestras capacidades para interpretar y las vamos no haciéndolas más sólidas en el sentido de que no se mueven, precisamente todo lo contrario, somos capaces con la experiencia de ir interpretando, reinterpretando cosas que dábamos por sentadas y que luego nos parecen no tan apropiadas. En todo caso, nos interesa mucho conocer cómo funciona la fundación, cuánta gente está participando ahí, cuál es tu vinculación con las organizaciones del Estado, públicas que tienen que ver con la atención en salud, sobre todo en materia de diabetes, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia. Bueno, profe, en la fundación nosotros somos 4 directivos. Somos una contralora, una administradora, no 5, una secretaria, una de educación y mi persona que es el presidente. Ahí somos, porque la estructura de las fundaciones se dividen en 3, son 3 pilares fundamentales que contiene. La primera es la de los fundadores, la segunda es la de los voluntarios y el tercer pilar es todos aquellos entes como el gobierno, organizaciones, instituciones internacionales o empresas privadas que a bien deseen dar un aporte para la operatividad o el funcionamiento de esta fundación. Obviamente la estructura central de todo esto, donde recae, no voy a decir que la responsabilidad, pero sí el sentido operativo entra en los voluntarios, que son todos aquellos médicos, ingenieros, profesionales que a bien desean dar su trabajo de forma voluntaria, pues sin obtener ningún tipo de recursos. Entonces, dentro de eso tenemos un cirujano, un anestesiólogo, tenemos 2 traumatólogos, tenemos un nutricionista, tenemos 2 médicos, uno intensivista y un médico general, también tenemos un patólogo, personas que a bien deciden emprender en esto. Tenemos un angiólogo y especialista vascular que no está en el Estado, pero nos apoya a través de la medicina, a través de fotos, imágenes, ¿me entiendes? Él nos apoya ahí, nos da sus orientaciones, la consultamos con el médico que está aquí viendo el paciente como tal y se da describe pues la complicación o bien la atención que se le va a brindar al paciente como tal. También tenemos un traumatólogo, tenemos 2, una está en Caracas y uno está aquí una se fue del país, discúlpeme, esa es República Dominicana. El doctor Ángel Mota, quien también contribuye a esta causa, el doctor Víctor García, que es el angiólogo, y entonces hacemos esa estructura que nosotros como tal, los administradores, los fundadores, somos los que hacemos la parte social de campo, son los que vamos, ya gracias a Dios hemos ido mejorando nuestra capacitación porque nosotros nos ocupamos de las curas como tal, nosotros no tenemos que ver con el tema o las actividades que hace el médico, de bridar, desarticular, injertos o cualquier otra actividad, eso lo hace muy bien. O el quirófano del hospital, que nosotros le solicitamos el apoyo, o a bien el médico, si él ve que es una cirugía que puede hacer ambulatoria en la casa del paciente, él la realiza, pues, ¿entiende? Con su bloqueador, pero hasta ahí. Nosotros, de la parte de los fundadores, nos encargamos de lo que es el cuidado, ¿ya? La orientación alimentaria, el autocuidado, de eso es que nosotros nos ocupamos, porque no es fácil encontrarse hoy en día unos hogares que te dicen, pero es que la situación país, pero es que cómo hago una dieta. Entonces hemos tenido a través del nutricionista que nos ha ido formando, nos ha ido capacitando, tratar de revertir un poco esta cosmovisión que nos permita a nosotros mejorar y que ellos entiendan que a través de la boca, fíjate que en la Biblia parece que era lo que te iba a decir al inicio cuando no quería interrumpirlo, que aquí hay algo que se complementa con este trabajo y es la parte cristiana. La parte de Cristo, la Biblia, vamos a decirlo, entra a jugar un rol aquí. Porque lo que usted me decía, prácticamente me describía, yo pudiera decir, ahí puedo ver a Job clarito, cuando ha pasado una serie de procesos y pruebas y todo eso, y bueno, lo llevó a mantener una fe a Cristo. Entonces, a eso es nuestro pilar fundamental, que nosotros le damos todo, lo dejamos a Cristo y que sea Él el conductor de
estas mejorías, de estas soluciones a los pacientes como tal. De hecho, le hablamos a ellos, no somos ni padres, ni pastores, ni nada por el estilo que nos sentamos, pero sí interactuamos de forma psicológica, porque hay dentro de la enfermería, hay en el plan de atención de enfermería, hay una forma que tiene que ser comunicación terapéutica. Y esa comunicación nosotros la enlazamos con la cristiana, donde justamente el paciente empieza a mejorar, a ver, oye, sí, mira, debo cambiar, si me estreso, mi miembro inferior se empeora, si me complico, se me sube la glicemia. Entonces hay una serie de elementos que nosotros vamos colocando que muchas veces a lo mejor no lo consiguen con el médico, porque el médico le dice, no comas esto, no hagas esto, no aquello, no esto. Entonces el paciente dice, ay, ¿qué hago? ¿A dónde ocurro? Y entonces llegamos nosotros y cumplimos ese ciclo donde, mira, no se trata de no comer, se trata de disminuir, se trata de que por ahora vamos a suspender estos alimentos. O sea, llevar un conocimiento que a ellos les permita digerir y que no les genere esa complicación. Entonces, nosotros a través de eso hemos atendido, como le decía, por lo menos de pie diabético, nosotros hemos atendido a 50 personas. Ya, dentro de eso, en su mayoría han sido indígenas. Y gracias a Dios, esos pacientes ya están de alta. Hemos tenido otros pacientes que han llegado muy tardío a la asistencia, nos han buscado muy tarde y obviamente ya están descompensados, ya tienen un cuadro clínico avanzado y obviamente de ahí lo que viene es una infección generalizada, una complicación, un paro y listo. ¿Entiendes? Pero esos pacientes como tal, nosotros lo tomamos como hospitalario porque ya son pacientes que ingresan al hospital primero y obviamente no logran recuperarse debido al avance que tienen, porque muchas veces hay una situación aquí, profesor, que es que nos dejamos llevar. Mira, tómate esto. Ah, mira, tú sabes que a Rodolfo se bebió esto y le quitó la diabetes. No, la diabetes se controla a través de la boca. Nosotros tenemos alimentos agresores hoy en día que queremos de que la población empiece a tomar conciencia y que vea que el cáncer, la diabetes, la hipertensión, todo eso viene producto de ese consumo, de esa alteración metabólica que llevamos. Eso por ahí. El tema con lo institucional, ¿verdad? No voy a decirlo de la forma porque no quiero hablar mal de nadie ni malponer a nadie. Hace 3 años, ¿verdad? Se dio una actividad donde justamente participó los órganos del Estado y dijeron que la Fundación Ayudemos al Pie Diabético en Amazonas no pertenecía al sistema de salud. Y a partir de ese momento, hace 3 años, me acuerdo yo, un 23 de enero, Día de la Democracia en Venezuela, ¿verdad? Se desprendió, se separó. Gracias a Dios no nos prohibieron entrar al hospital ni tener esa orientación, esa comunicación que a nosotros nos agrada tenerla con el paciente porque les permite mejorar, pero sí en sí lo que eran los medicamentos, todo ese proceso cambió. Hay métodos que cambiaron que lo entendí perfectamente. En una oportunidad me decía la doctora, pero es que si tú traes al paciente lo ingresas aquí nosotros te televisamos. Perfecto, tiene razón, doctora, pero es que el tema muchas veces las personas escuchan una serie de expresiones que dicen, no, pero es que si va para allá se empeora, que si no hay que... Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Tratamos de equilibrar, muchas veces le decimos y le explicamos, porque obviamente la mejor forma o el mejor hogar donde ella tiene que estar, el mejor sitio es el hospital. Pero ahí hay una gran barrera y que nosotros hemos tratado poco a poco de ir llevando y que el paciente entienda. Entonces, a partir de ese momento, a nosotros nos daba donación la farmacia del Ejército, nos daban donación por Caracas, un hospital. Obviamente todo eso se quitó a partir de ese momento. No sé a qué escala llegaría, pero no estoy hablando mal de nadie ni nada por el estilo. Simplemente estoy diciendo, ahorita nosotros cómo estábamos trabajando. Bueno, el señor Escandel compró un tachipirín, no le sirvió, mira Rodolfo, toma, te lo dono porque ya no lo voy a utilizar. El compañero Mario de los Palotes compró un analgésico, ya no lo va a utilizar, entonces no lo dona. Así es que estamos trabajando hoy en día, poco a poco, con esas personas. De hecho, ahorita queremos emprender una campaña para una recolección de un equipo que permite identificar las venas, las vías periféricas, para la canalización de vías como tal. Es decir, cuando el paciente está descompensado, sus venas, sus arterias se les ponen pequeñas, muchas veces se les ponen débiles, se rompen, y queremos tener ese equipo, cuesta $1,000. La gente dice, oye, un realerío, pero es que $1,000 prácticamente cuesta una moto. La moto muchas veces entre los beneficios no trae más problemas. Entonces con esto vamos a evitarle a nuestros niños, que muchas veces se complican, de que lo estén cada ratico, digamos, haciendo la canalización y no le puedan conseguir su vía. Entonces vamos a evitar ese problema. Cosas como eso nosotros estamos trayendo propuestas. El día de hoy, si Dios quiere, vamos a entregar uniformes a esos profesionales que le acabo de nombrar, para que ellos tengan pues ese reconocimiento, porque nosotros no nos le damos nada.
nosotros lo que le damos las gracias y los familiares, bueno, la bendición de Dios. Y así hemos trabajado porque nosotros no contamos con ese apoyo como lo veníamos haciendo antes. Aquí hubieron momentos, eventos, en que el sistema de salud carecía de unas cosas y nosotros la teníamos, nosotros se la llevábamos a los pacientes diabéticos al hospital. Pero ¿cómo hacemos si obviamente no tenemos ya, incluso una oportunidad tuvimos con las ONG asistiendo, participando, después nos dijeron, no, pero es que lo de ustedes se deriva a salud, y ahora si Salud hace 3 años dijo eso, ¿qué vamos a hacer nosotros en la participación de las ONG si prácticamente nos dijeron que no pertenecemos al sistema de salud? O sea, es contradictorio porque quedamos como indefensos en ese tema. Sí, una situación compleja sin duda y un tema arduo, ¿no? Yo no soy especialista en esto, pero entiendo que la dolencia diabética pareciera estar convirtiéndose en una especie de epidemia en Amazonas. Lo que yo he leído es que la diabetes no era una enfermedad usual en Amazonas hasta que la introducción de la modernidad, la dieta sustentada en productos procesados industriales, pues comenzó a afectar a la gente. Y no solamente en la ciudad, sino en los pueblos indígenas, ¿verdad? En todo caso, entiendo que debe haber una estrategia que vincule la prevención, por un lado, la promoción, la prevención de ese mal, de esa enfermedad, además de la curación, por supuesto, para quien amerite ser curado, pues orientada a eso, hacia la prevención, y debe estar articulada con una política pública alimentaria en términos de vincular la producción con el consumo, la educación como estrategia para sensibilizar a la gente. Entonces, bueno, yo observo que tienes la misión muy clara. Ahora te quisiera preguntar, ya estamos terminando el programa, se nos acaba la hora, la visión, ¿cuál es la visión de ustedes como fundación, digamos, en el futuro inmediato? Bueno, profesor, dentro de la visión nosotros hemos estado, gracias a Dios, bueno, el año pasado la alcaldesa Yamile y los concejales, esperamos este año con la alcaldesa Kisia Amaro, ¿verdad?, que está dispuesta a cooperar, a ayudarnos, a escucharnos. Se nos cedió un espacio al lado de la UNEFA, donde tenemos dentro de esa visión proyectar una sede, como es el Centro de Diagnóstico Integral de Diabéticos, CEF-Napanea. Así ya incluso ya se ha hecho asamblea con los pacientes, los mismos pacientes han participado de manera tecnológica porque hay muchas herramientas como se hace, y ellos hoy en día, bueno, ya tienen la claridad, estamos tras el diseño de ser esa fundación que sea en Venezuela la primera organización que cuente con ese espacio, como usted lo decía, que para el 2030, calculo yo, debe estar entre los números 1 o 2 sobre las prevalencias de enfermedades, porque ya en Estados Unidos es el primer país con diabetes, prácticamente el 100% de su población, a raíz de esa comedera de comida chatarra, de alimentos procesados, embolsados, todos esos químicos, ya ellos son la primera. Entonces Venezuela está como en el 40 y algo. Esperemos, si Dios lo permite, nos permita también en otros estados aperturar una organización, una fundación como esta, una réplica, como se dice, para también ampliar nuestros beneficios. Bien, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Este programa está a la disposición de cualquier información que quiera brindar. No se preocupe, profesor. Son las 11:59, lamentablemente se nos acabó el tiempo.